Si te digo que esta reina fue casada a los 7 años, tú me creerías. Esto no es una broma, es la historia de una de las monarcas más jóvenes de Francia. Quédate hasta el final para conocer toda su historia. Isabel de Francia nació en 1295, hija del rey Felipe IV de Francia. Desde pequeña fue una pieza clave en los planes políticos de su padre. A los 7 años fue prometida en matrimonio a Eduardo II de Inglaterra, y años después se convirtió en reina consorte. Su matrimonio tenía un objetivo claro: fortalecer la alianza entre Francia e Inglaterra. Aunque su posición era alta, Isabel no tuvo poder real durante sus primeros años como reina. Llegó a una corte inglesa donde las decisiones pasaban por otros, y donde su esposo prefería rodearse de sus favoritos, como Piers Gaveston, y más tarde, los Despenser. Durante un largo tiempo, Isabel permaneció a la sombra, relegada a un rol decorativo. Sin embargo, con el tiempo, Isabel fue cambiando. Lo que comenzó como una figura silenciosa y obediente, se convirtió en una mujer que aprendió a moverse en la política. Empezó a restablecer relaciones con nobles descontentos y figuras de influencia. La situación empeoró cuando sus posesiones fueron confiscadas y su vida personal afectada por el poder de los Despenser. En lugar de aceptar su situación, Isabel buscó formas de actuar. Su oportunidad llegó cuando viajó a Francia en una misión diplomática. Allí, en lugar de regresar a Inglaterra, se quedó y comenzó a organizar una oposición al reinado de su esposo. En Francia conoció a Roger Mortimer, un noble inglés exiliado, con quien formó una alianza. Juntos planearon una invasión a Inglaterra. En 1326 desembarcaron con un pequeño ejército y rápidamente recibieron apoyo de nobles ingleses cansados del gobierno de Eduardo II. El rey fue capturado, obligado a abdicar, y los Despenser fueron ejecutados. Isabel logró instalar a su hijo Eduardo III como rey, aunque ella y Mortimer fueron quienes realmente controlaron el gobierno durante los primeros años. Durante ese periodo, Isabel pasó a ejercer el poder de forma directa. Tomaba decisiones importantes y administraba el reino como regente. Sin embargo, su creciente control y el favoritismo hacia Mortimer generaron tensiones. En 1330, cuando Eduardo III tuvo edad suficiente, decidió tomar el control. Organizó un golpe contra Mortimer, quien fue arrestado y ejecutado. Isabel fue apartada del poder, aunque recibió un trato digno, y vivió sus últimos años en relativa comodidad. Isabel de Francia nació en 1295, como hija del rey Felipe IV, uno de los monarcas más poderosos de Europa en su tiempo. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por los intereses políticos de la corona francesa. Como parte de una estrategia para reforzar la alianza entre Francia e Inglaterra, fue prometida a Eduardo, el heredero inglés, cuando tenía solo 7 años. A esa misma edad, fue casada oficialmente con Eduardo II, aunque el matrimonio no se consumó hasta que ella fue mayor. A pesar de su corta edad, Isabel no era una niña común. Tenía una formación sólida, acorde con su posición. Recibió una educación refinada, aprendiendo latín, religión, música, etiqueta cortesana y nociones de diplomacia. Desde muy joven, mostró signos de inteligencia, comprensión del entorno político y habilidades para relacionarse con figuras influyentes. Sus instructores y contemporáneos la describían como una niña observadora, atenta y seria. Su padre, conocido como Felipe el Hermoso, también era un hombre autoritario y calculador, por lo que es probable que Isabel haya crecido en un ambiente que le enseñó a guardar silencio, observar y pensar antes de actuar. Aún así, su realidad era clara.
Era una niña noble usada como pieza diplomática. Su destino fue decidido sin tener voz. Fue enviada a una corte extranjera, lejos de su familia, en un país donde todo le era ajeno. Aunque era reina consorte, no tenía poder real ni influencia. Su papel era representar a Francia y dar herederos, no participar en decisiones políticas. Esta situación generó un contraste fuerte entre su linaje y su falta de control sobre su propia vida. Desde el inicio, Isabel vivió bajo el peso de las expectativas, sin margen para actuar por sí misma. Durante el reinado de Eduardo II, Isabel de Francia tuvo que enfrentar una serie de dificultades que la alejaron completamente del poder y la convirtieron en una figura secundaria dentro de la corte inglesa. Desde el inicio, el matrimonio entre ambos fue complicado. Eduardo II no mostraba interés en su esposa y prefería rodearse de hombres cercanos, siendo el más notable de ellos Piers Gaveston. Gaveston no solo era el favorito del rey, sino también su confidente y posible amante. Esto generó incomodidad en la nobleza inglesa y, por supuesto, en Isabel, quien se vio desplazada y sin un rol claro dentro del gobierno. Piers Gaveston tenía una gran influencia sobre Eduardo II, lo que causaba tensión dentro del reino. Isabel no era consultada en asuntos políticos importantes y fue apartada de las decisiones de Estado. Su posición como reina consorte no se traducía en autoridad. Aunque venía de una familia poderosa y había sido educada para ocupar un lugar destacado, se encontraba en una situación donde su palabra no tenía peso. El desprecio por su figura era evidente, tanto en la corte como en el trato que recibía por parte del propio rey. Tras la ejecución de Gaveston en 1312, la situación no mejoró. Pronto aparecieron nuevos favoritos del rey: Hugh Despencer el joven y su padre, Hugh Despencer el viejo. Ambos lograron obtener un poder inmenso en la corte, lo que volvió a generar conflictos con los nobles y con la propia Isabel. Los Despencer acumularon títulos, tierras y privilegios, mientras que muchos nobles eran despojados de sus derechos. Isabel fue una de las principales afectadas. Le fueron retiradas tierras que le pertenecían por derecho propio, y fue despojada de recursos económicos. Sus sirvientes fueron despedidos, y se le negó el acceso a castillos y propiedades reales que anteriormente estaban bajo su cuidado. Además del aislamiento político, Isabel también sufrió humillaciones personales. Era tratada con frialdad y desdén. Se le prohibió participar en consejos, se limitaron sus movimientos y fue vigilada. Algunos relatos indican que incluso fue amenazada por los Despencer, quienes la veían como un obstáculo para mantener su influencia sobre el rey. Las condiciones en las que vivía eran humillantes para una reina consorte de su linaje y educación. Sin embargo, en esta etapa, Isabel no reaccionó abiertamente. Fue vista como una reina silenciosa, obediente, sin voz ni influencia. No alzó la voz en público ni mostró señales de confrontación. Mantuvo una imagen sumisa, al menos en apariencia, lo que generó la idea de que aceptaba su lugar sin protestar. Pero bajo esa actitud reservada, Isabel comenzaba a analizar cuidadosamente su entorno. Durante los años de mayor influencia de los Despencer en la corte inglesa, Isabel fue perdiendo no solo sus tierras y privilegios, sino también cualquier posibilidad de participar en la vida política del reino. Sin embargo, lo que parecía resignación era en realidad observación. Mientras era apartada, Isabel comenzó a desarrollar una red de contactos y alianzas. Fue discreta, supo acercarse a nobles descontentos, muchos de los cuales también habían sufrido persecuciones, destierros o pérdidas de poder a manos de los Despencer. A través de reuniones privadas,
cartas y gestos medidos, Isabel fue ganando confianza entre figuras clave del descontento. En 1325 se presentó una oportunidad crucial. Inglaterra y Francia estaban en tensión por la posesión de la región de Gascuña. Eduardo el II decidió enviar a su hijo, el joven príncipe Eduardo, a Francia para jurar lealtad al rey Carlos IV, hermano de Isabel. Ella fue designada para acompañarlo y mediar en la negociación. Oficialmente su viaje tenía fines diplomáticos, pero en realidad fue su forma de escapar. Una vez en París, Isabel se negó a regresar a Inglaterra. Declaró públicamente que no volvería mientras los Despenser siguieran cerca del rey, lo que fue interpretado como una ruptura evidente con su esposo. En Francia, Isabel se movió con soltura. Aprovechó sus lazos familiares y su conocimiento del ambiente político para ganar respaldo. Fue en este contexto que conoció a Roger Mortimer, un noble inglés que había sido encarcelado por rebelarse contra Eduardo II y que había logrado escapar al exilio. Ambos compartían un enemigo común y comprendieron que uniendo fuerzas podían cambiar la situación política en Inglaterra. De esa alianza surgió también una relación personal. Isabel y Mortimer comenzaron un vínculo amoroso que también fue una sociedad estratégica. Este fue el punto de inflexión para Isabel. De ser una reina relegada y pasiva, se transformó en una figura activa, con objetivos concretos. Usó su carisma, inteligencia y posición como madre del heredero al trono para ganar aliados. Logró que importantes nobles ingleses apoyaran su causa, y con la ayuda de su hermano, el rey de Francia, obtuvo apoyo logístico para organizar una invasión. Isabel mostró capacidad para negociar, planear y decidir. Ya no esperaba que otros actuaran por ella. Tomó el control de su destino y se preparó para regresar a Inglaterra, no como reina consorte, sino como líder de una coalición con un objetivo claro: derrocar a su esposo y poner fin al poder de los Despenser. Hey, antes de continuar, recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti. En 1326, Isabel de Francia y Roger Mortimer desembarcaron en Inglaterra acompañados por un pequeño ejército, compuesto principalmente por mercenarios y soldados reclutados con el apoyo de sus aliados en el continente. Aunque la fuerza militar inicial era reducida, Isabel contaba con algo más valioso: el descontento generalizado de la nobleza inglesa. Muchos señores, hartos del reinado de Eduardo II y del dominio absoluto de los Despenser, vieron en ella una alternativa legítima y confiable. En poco tiempo, su ejército creció sin necesidad de recurrir a la violencia masiva. A medida que avanzaban por el país, los castillos se rendían y las ciudades abrían sus puertas sin ofrecer resistencia. La caída del régimen de Eduardo II fue rápida. El rey y los Despenser intentaron huir, pero fueron capturados poco tiempo después. Hugh Despenser el joven fue arrestado, juzgado y ejecutado de forma pública. Su ejecución fue brutal y simbólica. Reflejaba el odio acumulado hacia su figura y lo que representaba. Isabel no mostró piedad, no intercedió por él ni suavizó el castigo. Durante este periodo se mostró firme, decidida y sin señales de duda. Su comportamiento fue el de una mujer con autoridad total. Ya no era vista como la esposa humillada, sino como una líder capaz de restaurar el orden. Su esposo, Eduardo II, también fue capturado. Isabel lo trató con más cuidado, al menos públicamente, debido a que seguía siendo rey. Sin embargo, lo presionó para que abdicara en favor de su hijo, el príncipe Eduardo, quien entonces tenía solo 14 años. Eduardo II firmó su abdicación en enero de 1327. Desde entonces,
Eduardo III fue proclamado rey, aunque aún era menor de edad. En la práctica, Isabel y Mortimer gobernaban en su nombre. El rey depuesto fue recluido en un castillo, donde murió poco tiempo después, en circunstancias poco claras. Durante todo este proceso, Isabel mantuvo una postura de autoridad. Se presentó como salvadora del reino, restauradora de la justicia y protectora del joven heredero. Su imagen pública cambió por completo. La reina silenciosa y marginada quedó atrás. En su lugar surgió una figura poderosa, calculadora y respetada. Tomaba decisiones, firmaba decretos y participaba activamente en los asuntos de gobierno. No buscaba el reconocimiento como reina madre, sino como dirigente de facto. Mostró control emocional y capacidad política. Sus discursos eran breves, sus órdenes claras y su postura inquebrantable. Esta nueva versión de Isabel marcó un antes y un después en su historia personal y en la historia política de Inglaterra. Tras la abdicación de Eduardo II, Isabel de Francia asumió el gobierno de Inglaterra en nombre de su hijo, Eduardo III, que tenía solo 14 años. Aunque el joven rey ostentaba el título, en la práctica el poder era ejercido por Isabel y Roger Mortimer. Ambos controlaban las decisiones más importantes del reino, desde la política exterior hasta el manejo de las finanzas. Isabel se instaló como regente y asumió un rol oficial como reina madre, posición que utilizó para consolidar su autoridad y justificar su dominio político. Durante este periodo, Isabel vivió su momento de mayor poder. Presidía el Consejo Real, decidía la designación de cargos importantes y supervisaba la recaudación de impuestos. También mantuvo el control sobre las relaciones diplomáticas, especialmente con Francia, su país natal. Gobernaba con decisión y sin necesidad de consultar a su hijo, que aún era considerado demasiado joven para intervenir en los asuntos de Estado. Mortimer, por su parte, fue nombrado conde de la Marca y se convirtió en el principal asesor del reino. Ambos vivían rodeados de lujos y privilegios, lo que generó una creciente molestia entre los nobles. Isabel mantuvo una corte espléndida, con banquetes, joyas, vestidos importados y una administración que favorecía abiertamente a sus aliados. El acceso al poder se volvió limitado para quienes no estaban dentro de su círculo cercano. Muchos nobles comenzaron a sentirse excluidos. El favoritismo hacia Mortimer fue especialmente criticado, ya que muchos lo veían como un nuevo Despenser, un hombre que usaba su cercanía con la corona para enriquecerse y manipular decisiones. Esta comparación fue peligrosa para la reputación de Isabel, que empezaba a ser vista como una mujer que había sustituido a un tirano por otro. Además, algunas de sus decisiones fueron percibidas como autoritarias. Se confiscaron tierras, se reprimieron intentos de disidencia y se limitaron los movimientos de ciertos señores influyentes. La alianza, que en un principio había sido bienvenida por gran parte de la nobleza, comenzó a perder apoyo. Aún así, este momento representó un hecho inédito. Una mujer que no solo ostentaba el título de reina madre, sino que gobernaba directamente un reino medieval. Isabel se convirtió en una figura temida y respetada. A pesar de perder el poder, Isabel no fue humillada públicamente. Eduardo III decidió tratarla con respeto, probablemente por ser su madre y por considerar que ya no representaba una amenaza política. Se le permitió vivir en diferentes residencias reales durante los años siguientes, especialmente en el castillo de Rising, donde pasó el resto de su vida. Allí llevó una existencia tranquila, alejada de la política y sin participación activa en los asuntos del reino. Su figura fue desplazada a un segundo plano.
aunque no completamente olvidada. Con el tiempo, Isabel fue vista de manera ambigua, como la reina que había desafiado a un rey y gobernado por sí misma, pero también como alguien que había permitido el ascenso de otro favorito corrupto. Aunque ya no tenía influencia, conservó su estatus y murió con reconocimiento como reina madre. Su legado quedó marcado por su ascenso al poder, su caída repentina y su retiro en condiciones privilegiadas para la época. Isabel de Francia pasó los últimos años de su vida alejada del centro político de Inglaterra. Aunque fue apartada del poder tras el golpe de su hijo, nunca fue despojada de su dignidad real. Vivió bajo una especie de arresto noble, con comodidades, sirvientes y riqueza, principalmente en el castillo de Rising, en Norfolk. Allí llevó una vida tranquila, dedicada a la religión, la lectura y algunas obras de caridad. Su figura ya no generaba temor ni polémica, y aunque no volvió a tener influencia en el gobierno, tampoco fue rechazada completamente por la corte. Falleció el 22 de agosto de 1358, a los 63 años. Su muerte fue serena, rodeada de las comodidades que su título aún le permitía. Fue enterrada en la abadía de los frailes menores de Londres, y según algunos registros, fue sepultada con el hábito de una religiosa, mostrando el perfil más piadoso de sus últimos días. Su historia terminó lejos del escándalo, pero quedó en la memoria como la reina que pasó de ser una niña sin voz a una mujer que desafió a un rey y gobernó por sí misma. Espero que te haya gustado este video. Si ha sido así, y quieres conocer más historias medievales, entonces tienes que suscribirte, activar la campanita y dejarme un comentario.